Estamos aquí, este equipo de Clínica del Alma, tu programa. Hemos tenido testimonio de que es muy escuchado y damos la honra y la gloria a Dios por este hecho, porque de eso es lo que se trata, de poder llegar a tu alma, a tu corazón, para que tengas una palabra, una guía, para poder llevar esta sociedad con enseñanzas que nos puedan implementar valores, y especialmente hoy que vamos a hablar de rescatando valores en la familia. Les saluda su amiga y hermana Teresa de Jesús Sainz, y no te vayas, quédate en esta sintonía. Dejo aquí a mis amigas y hermanas que se presenten. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Les saluda su amiga Elda Gutiérrez y bienvenido a este programa. Y como decía Teresita, tenemos preciosos testimonios, ¿verdad? En esta mañana, en este programa Rescatando Valores en la Familia, tenemos una invitada especial y es una joven pastora juvenil y misionera del Ministerio Camino a la Cruz. Isamar, bienvenida. La clínica del alma, donde encontrarás la calma, donde no hay dolor alguno, que se médico nos sana. Bien, cuando hablamos de valores, y nos interesó mucho este tema, porque tenemos una sociedad enferma, carente de valores y principios, porque primero están los principios universales, y vemos cómo en la palabra de Dios, ¿verdad?, se establecen principios, cómo debemos guiarnos como en un país que tiene que tener sus constituciones, y no debemos nosotros dejar aparte, ¿verdad?, lo que dice, porque todo emana de la palabra de Dios. Sí. Dios es el creador del cielo y la tierra y todo lo que existe. Y hay valores en la sociedad también. Pero ¿dónde inician los valores? Los valores deben iniciar. Muchas veces tenemos una desinformación carente. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y decimos, nada te están enseñando en la escuela. Y los valores deben iniciar primero en el hogar. Nuestros padres son los que deben de fomentar. Entonces, ¿qué podríamos decir de lo que es el término valor? Son principios que si nosotros los tomamos en cuenta, se van a transformar en valores que permiten orientar a una persona o a una familia o nuestros hijos para que se conduzcan y puedan tener éxito en la vida, para que se conduzcan de la forma correcta, como debe de ser. La verdad está establecida. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Tenemos una conciencia, y eso no tiene que ver nada con religión, con denominaciones. Principios son principios que de nosotros como personas nos conducimos, y tiene que ver con la conducta, con la acción. Nosotros tenemos que ver que si un padre de familia exige a un hijo un comportamiento, y lo primero que le puede decir el hijo es, ¿pero dónde lo veo? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Por qué tenemos esta sociedad carente de valores y llegan hasta estar en una cárcel? Y con testimonio podemos ver y decimos, ¿qué hice yo? Estaba recordando una familia que un joven llegó y cometió pues un delito. Cometió un delito, y entonces retrocedemos qué pasó en su niñez, y vemos que a lo mejor por falta de tiempo, porque siempre dejamos el tiempo, ¿verdad?, para que sean otros los que nos ayuden, y más cuando son jóvenes, delegamos muchas veces esta responsabilidad a otras personas, a los abuelos, o personas incluso que no son nada de la familia, y que tal vez no le va a interesar qué es lo que va a pasar en el futuro con este hijo. Entonces, o dejamos, ¿verdad?, que sea la escuela. Y si no, la vida misma se va a encargar de educarlo con las pruebas, con las cosas que nos están pasando. Y es ahí cuando Dios como es un Dios tan bondadoso, tan generoso, que todas las cosas van a obrar para bien. Aún en el transcurso de nuestra vida, de las consecuencias, porque tenemos que ver, ¿verdad?, que toda acción tiene una reacción, y nada es por casualidad, siempre hay una causa. Entonces vamos a estar hablando de cuáles esos son valores. La Biblia establece muchos valores que tienen que ver con principios, ¿verdad?, que nos habla primero del amor.
Entonces, no importa el orden en que nosotros vayamos a compartirlo, lo que importa es que nosotros podamos rescatar ese valor. Aunque haya pasado tiempo y aunque hayamos cometido cualquier error y que hay consecuencias, lo importante es reconocerlo y levantarse. Estaba escuchando un testimonio de una persona que conoció desde luego, ¿verdad? Que muchas veces Dios es el que permite, porque no lo vimos tal vez en nuestra familia, pero lo llegamos a conocer. Cuando estamos en esas pruebas, llegamos y decimos, algo me falta. Y llegamos al conocimiento. Por eso dice, el que viene a Cristo, nueva criatura es. Todas aquellas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si realmente hay una conversión, que eso nada tiene que ver, como les decía, ¿verdad? De que tiene que ser una determinada denominación. Todo es que aquella persona reconozca que ha fallado y que no puede hacer nada por ella misma y que necesita cambiar. Vemos cómo el Señor lo levanta, lo rescata. Entonces tenemos que ver primero, darnos cuenta qué es lo que nos está haciendo falta en esta sociedad. ¿Cuáles son esos valores? Entonces podemos hablar, una de las cosas, aunque el amor, según la Biblia, puede ser primero, ¿verdad? Lo vamos a dejar con tiempo para hablar más acerca de eso, que debe ser lo primero, el amor, porque sin el amor nada podemos hacer, y el amor es Dios. Pero una de las cosas que nos enseña en nuestra casa, lo primero, que es el respeto. Así es. Y incluso en nuestra Constitución, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi derecho inicia cuando termina el derecho, ¿verdad? Tu derecho con el derecho de los demás. O sea, hasta aquí hay un límite. Este es mi derecho. Y luego, ¿verdad? Inicia el derecho de los demás. Entonces debemos de respetar. Incluso las leyes, si vemos la ley de la familia, el código vigente establece principios, y a mí me encanta porque dice que cuando estamos celebrando el matrimonio debemos hablar de eso, decirle a ellos que debe de haber amor, solidaridad, fidelidad, honestidad, esa solidaridad que debe de haber entre el uno y el otro. Entonces hablemos del respeto en una familia. Pongámonos como que estamos ahorita en un modelo de familia, tanto la modelo de familia como debe de ser, como aquella familia que tiene disfuncionalidad. Cuando hay disfunción es porque hay falta de valores en la sociedad. Podría iniciar del respeto entre el esposo y el esposo. Y cuando está chiquito, muchas veces debe de haber la autoridad, ¿verdad? La autoridad en los padres, que es también otro principio que debemos de respetar. La autoridad del padre y de la madre. La madre debe respetar la autoridad del padre y el padre también. Tener consideraciones y respetar a la madre. Cuando a veces estamos disciplinando a nuestros hijos, le decimos, no le pegues, no pases, porque pasás por encima de mí si tocas a mi hijo. Y si no, le permitimos, ¿verdad? Le permitimos y vemos entonces que ahí no sabe quién es la autoridad, porque no hay comunicación entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? El niño, como ve que el padre le respalda el irrespeto o la mala educación, que no le ha dado, porque dice, es que este niño es mal educado, pero le damos la responsabilidad del hijo, pero ¿a quién le corresponde? ¿Quién lo mal educó? Entonces el niño, ¿verdad? El niño tal vez actúa porque es un niño, y si no se le ha enseñado, él va a tener el proceso de la rebeldía, el que dice, yo quiero esto a costa de lo que sea, y patalea, y lo hemos visto. Entonces, ¿a quién le corresponde? Y si no es respaldado y se le dice, ven, mi muchachito, no te va a pasar nada, ella no te va a pegar. Entonces ella va a rechazar la autoridad de la madre y va a fomentar esa mala conducta, ese mal hábito, ¿no? ese antivalor que está generando la enseñanza, la guía de ese padre. Marina, ¿tenés algo que compartir acerca de este principio de respeto? Con respecto a lo que estaba diciendo al inicio, recordemos que la familia tiene funciones. Una de las funciones de la familia es que es formadora. Entonces nosotros a veces escuchamos de que dice que los mandan a clase para que los formen en valores, pero la escuela lo que hace es reforzar esos valores, ¿verdad? Y con respecto al respeto del que hablaba usted, vemos también que por qué se da el famoso bullying. Por falta de respeto, ¿verdad? Es un antivalor y vemos que no se respetan, ¿verdad? Algunas diferencias, y vemos que este problema
es tremendo, ¿verdad? Vemos que niños incluso se han suicidado, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver mucho con el respeto, ¿verdad? Hay un libro, y con lo que decía acerca del amor y el respeto, hay un libro que se llama Amor y Respeto, precisamente lleva ese nombre, y el autor dice que los principios básicos, los valores básicos para una buena convivencia familiar son precisamente esos dos. Está basado en el amor y el respeto. Y ese principio se lo da Dios en su palabra a la pareja, que debe de haber amor y respeto, porque son fundamentales en la familia. Así es. Otro de los valores que nosotros debemos de tomar en cuenta es el agradecimiento. En una familia, si tiene tal vez pocos recursos, no le puede dar todo aquello que el niño quiere, porque el niño va a querer todo. Entonces se le va a educar de que debe de conformarse, ¿verdad?, con lo que pueden. No pueden darle lo que no tienen. Y muchas veces en nuestra familia hacemos y deshacemos, aunque nos vayamos a enjaranar, pero que el niño tenga el mejor zapato, la mejor camisa, la mejor muñeca. ¿Quién no va a querer darle lo mejor a su hijo? Me acuerdo la niña cuando quería una muñequita que valía 400 córdobas. Yo no podía comprarle una muñeca Barbie. Y entonces llegaba a la tienda y le decía... doña Isabel, que siempre llegábamos ahí, ¿verdad?, que nos daba crédito. Doña Isabel, ¿cuánto vale aquella muñequita? 400 córdobas, hijita. Y no me la puede dar más barata. Y a veces habían otras muñecas, pero ella no sabía a lo mejor de marca. Y entonces yo le digo, aquí te traigo tu Barbie. Tal vez era una imitación de Barbie, pero a ella le gustaba. Entonces ella sabía que tal vez no podía tener una Barbie en ese tiempo, ¿verdad?, porque no la podía comprar. Pero sí, ella cuando lo agarraba, como son niños, ellos agarran ese juguetito y lo valoran, porque eso es lo que podía. Y debemos de estar contentos, como dice Pablo, con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Entonces es un valor también que debemos de ser agradecidos en todos y estar contentos, ¿verdad?, tanto de tener en abundancia como de estar también en escasez. Debemos de tener ese principio del agradecimiento, y ese agradecimiento también te va a llevar a que seas generoso, que es bondadoso. Otro principio, bondadoso, que te habla la palabra también de este principio. El principio de la responsabilidad. ¿Dónde se tiene que enseñar ese principio? En la casa, en el hogar, ¿verdad? Darle la función, decía, la función de los padres, ¿verdad? Además de que Dios le dio la de procreación, es el eje fundamental en la familia, la formación y la convivencia, el orientar la convivencia para que sean hijos de éxito. Entonces debe de haber ese agradecimiento y ser también bondadosos. Así como dice, por gracia nosotros recibimos, por gracia también vamos a dar. Otro principio importante es la honradez. Yo no sé, yo creo que hay todos los principios, pero cada uno de nosotros, cuando escuchamos testimonio, siempre nos estamos recordando a la niñez, ¿verdad? Siempre decimos cuál es, y hay un principio que nos ha delegado, porque eso viene transmitiéndose de generación en generación y lo venimos recordando. Mis padres a lo mejor no podían darme, o que yo quisiera tal cosa, teníamos 2 vestiditos, pero la cajita, el cofrecito estaba lleno de reales. En estos tiempos, esa cajita estaría vacía, porque tratamos de darle todo lo mejor a nuestros hijos, y cuando acordamos y le piden algo, voy a ver en esta cartera cuánto tengo, y nos desesperamos, pero le compramos todo lo mejor a nuestros hijos, y está bien, pero hay también que guardar para cualquier otra necesidad. Entonces yo me acuerdo que mi mamá tenía una cajita donde tenía todos los billetes, y allí había una arca abierta y el justo la honradez. Pero cuando te han dicho desde pequeño, y no necesariamente tienen que ser con un gran estudio, mis padres nunca estudiaron, pero nos enseñaron lo que es la honradez, el tener aquella guía que te decía, vas a ir a comprar, pero me vas a traer el vuelto. Sé honesto, porque ahí empezamos. El que toma algo pequeñito y el que no es fiel en lo poco, va a ser infiel
en lo En lo mucho. mucho. Por eso Dios siempre nos dice, ¿verdad? En lo Sí. poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué podemos Ok. decir acerca de este sí, principio? me de gustaría hablar de la honestidad, que tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Como maestra. Sí, porque son Le como decía, sinónimos, pero ya sí, viene algo más. algo ¿verdad? más. Le comentaba a mi tía Teresita de que uno como maestra ve tantas cosas, ¿verdad? A veces dicen matan a las abuelas, matan a familiar, pero no es que matan, ¿verdad? Sino que yo tengo un caso de una estudiante una vez de que dijo que se había muerto su abuelita. Entonces nosotros la abrazábamos y era un trabajo de fin de curso. Los trabajos de fin de curso en algunas asignaturas tienen la característica que no pueden ir a especiales, sino que si se quedó, vuelve a llevar la clase, entonces perdería 6 meses. Entonces la jovencita dijo que se le había muerto su abuelita. La miramos triste, pero no era precisamente por la muerte de la abuela, sino que estaba mintiendo. Y recuerdo que nosotros la abrazábamos fuerte, entonces ella no aguantó, se salió, pero se salió a reírse. Y ahí vemos un valor también del grupo de solidaridad, que se solidarizó todo el grupo a lo malo. Después se salieron, creímos que era que estaban todos llorando afuera y que va a ser, se estaban riendo de los maestros. Entonces desde ahí vemos, ¿verdad?, la falta de valores que hay en los jóvenes, que se copien en los exámenes también, no es falta de honestidad, y eso lo vemos mucho, ¿verdad? Hay jovencitas que llegan las piernas llenitas de copia. O sea, buscan forma en los suéteres. Nosotros tenemos miles, podríamos hacer un libro de las miles de formas de que los estudiantes hacen copia. Quiero también escuchar a Isamar, ella en su ministerio juvenil. ¿Qué ves, Isamar? ¿Qué valores se han perdido? ¿Qué carencia hay en los jóvenes de esos valores tan importantes para la familia, Isamar? Sí, lo que pasa es que en los jóvenes se ha perdido bastante lo que es la sinceridad y lo que es el respeto. Muchas veces decimos, no, es que la iglesia tiene que ser diferente, pero igual muchas veces dentro de la iglesia también hay muchas cosas que se ven, y eso trae que viene desde la casa, desde el hogar. Y nosotros, bueno, como líder juvenil, ¿verdad?, me toca conocer a los padres de cada joven, me toca conocer a la familia. Entonces ya uno saca, este joven es así por esto y esto. Entonces uno les tiene que enseñar, aún dentro de la iglesia, lo que es la ética muchas veces, el respeto y el amor que se le tiene que dar a las personas. Porque eso viene de los padres. El amor se le transmite a los hijos y los hijos van a crecer y van a saber que cuándo tienen que demostrar ese amor, cuándo tienen que demostrar ese respeto. Y muchas veces eso se ha perdido también. Así es, se ha perdido, como decía Teresita, ¿verdad? Sí. Hay carencia de valores. Le decía también a Teresita que esos casos que llegan a los tribunales de violencia intrafamiliar es precisamente por eso, porque los valores se han perdido. Las estadísticas, ahí viendo los datos, ¿verdad?, del Estado, en el 2019 habían 14,000 casos, ¿verdad? Y son los que van a tribunales. Imagínense todos los que no van y los casos que se dan dentro de los hogares que son bastante significativos. Sí, les decía de que nosotros nos ponemos como a mirar por las circunstancias, por ese espejo de la experiencia que nos llegan a nosotros como abogados y como psicólogos también, porque a veces tenemos que tratar las dos cosas. Los casos nos llegamos a meter incluso en sentir, en tener empatía por aquello que está sucediendo, que otro de los principios, la empatía, ¿verdad? Ponernos y comprender las emociones, los sentimientos, qué está pasando. Y todo eso se expresa de la abundancia del corazón. Habla la boca. Desde que escuchamos en una pareja, en los tribunales, cuando están tal vez ya sea cualquier acción, ¿verdad? Disolución, porque ahí tiene que ver el cuidado y crianza, los alimentos, que muchas veces ahí hay deslealtad en cuanto a cuánto es lo que necesita el niño para sus alimentos, que eso lo deben de proveer los padres. Pero en cuanto a lo que son los valores, la conducta, entonces vemos que están estira y encoge y cada quien tiene su posición. Pero recordaba un caso que tiene que ver con la crianza. En un matrimonio que fue disfuncional, se separaron, pero la autoridad era solamente el varón y mal.
y una mala orientación a lo negativo. ¿Qué vieron esos hijos en ese matrimonio? Entonces, totalmente no hay valores de respeto. Hay problemas de arrogancia, hay problemas de soberbia, amargura, frustración, y eso lo vienen a reproducir cuando ellos se casan. Así y tal vez después dicen, ¿qué hice yo? Como decía un padre de un colega que ya falleció, decía, es que lo hubieran matado desde chiquito, dice, porque es tan bandido, tan malo. Pero él no nació malo. Lo que sucede es que muchas veces puede ser que nos corresponde a los padres. Muchas veces, aunque los padres hayan sido así, yo decido no ser así. Cortar eso. Si eso me sucedió, yo no voy a ser como fue mi padre con mi madre, que la maltrataba, le decía las palabras horribles. Y eso, claro, no iba a aguantar. Una mujer no va a aguantar. La mujer está para amarse, para cuidarse. Y también, por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una ayuda idónea. Y ese es ese complemento. Y los dos, aunque tengan dificultades, hay una lucha. Entonces, uno de los conceptos tan maravillosos es de que la familia es un tesoro, que vale la pena luchar por ella. Entonces, muchos ya no fue mal. Entonces ya nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, pero ¿qué valores les estamos enseñando a nuestros hijos? A lo mejor ya cuando se separan, ya que el hijo quedó frustrado, quedó amargado, y esos valores que deberían de enseñarles, más bien son antivalores. Sí. ¿Qué es lo que aprendió? Voy a reproducir después eso y voy a reaccionar, aún inconscientemente. ¿Por qué actúo de esa manera? Voy a maltratar. Voy incluso, si no tengo cómo generar, entonces yo voy a ir a tomar aquello, sobrepasando esos valores que deberíamos tener, como es la honradez y el respeto. Y eso es pasar por encima y llegar hasta tocar lo que no le corresponde, que después vienen las consecuencias. O el irrespeto, que si el padre irrespeta a la madre, entonces también la trata. Y vemos cómo tratábamos a nuestros padres. Les decía, recordar cuando éramos niños, usted. Y a los mayores, ese respeto tenemos que enseñárselo, rescatar ese valor desde nuestra casa, a nuestros niños cuando están pequeños, a la edad de los 7 años, donde se forma la personalidad, decirle, debe respetar a los mayores. A veces salimos y nos dicen cualquier cosa a un niño y nos quedamos nosotros, ¿cómo lo están educando, maleducando a este niño? Entonces, el respeto que debe tener por las personas mayores, incluso el respeto a la patria. Yo me acuerdo cuando íbamos por la catedral, ahí estaba el cuartel, y ahí cuando ponían, izaban la bandera, era el respeto a la patria. Dios ha dado a las leyes, ¿verdad?, la autoridad y el respeto. Entonces, cuando estamos incluso en esta sociedad, en las diferentes instituciones, qué lindo es cuando hay principios y valores de atención al cliente. Entonces nosotros respeto, dice, quiere respeto. Y hay una ley que dice, trata como te gustaría, la ley de oro, trata como te gustaría ser tratado. Esa es la regla. Es la regla de oro, que debemos de tratar a los demás. Entonces ponerlo, ese principio de la empatía, ponernos en el lugar del otro. ¿Qué valores, qué principios, qué te recordás vos de cuando eras chiquita que te enseñó tu madre, tu padre, el trabajo, la lucha? Yo creo que nuestra generación la generación de hierro. Yo le llamo la generación de oro. Dicen que no vuelve, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos de teléfono, nosotros fuimos de tiempo de calidad que nos dieron nuestros padres. Incluso ayer un joven me preguntaba que qué recuerdos lindos tengo de mi infancia. Y yo le decía los encuentros con los abuelos, con sus papás, en la finca. Las vacaciones nuestras eran en finca. Entonces llevábamos los vasos de pinolillo para llevar debajo de la vaca. Y aquel olor yo lo recuerdo toda la vida. Entonces eran tiempos diferentísimos a los de ahora. Ahora vamos a una cena y todo el mundo está con su teléfono y no hay comunicación. Usted va a clínicas a pasar consulta, hace una fila de 2 horas y no conversa con nadie porque están con los teléfonos. Todo eso vemos, ¿verdad? Nuestra generación es diferentísima, ¿verdad? Y algo que me llamaba la atención, lo que decía Teresita, era que también tiene que ver mucho la autoridad moral que nosotros tenemos como padres. Si yo tomo, por ejemplo,
Y mi hijo llega tomado, lo primero que le va a decir es, pero si vos tomás, ¿qué es lo que me estás enseñando? Porque el ejemplo educa, ¿verdad? El ejemplo arrastra. Pero si yo nunca he tomado, y yo nunca he tomado literalmente, y mi hija llega tomada y le digo yo, o sea, tengo autoridad moral para llamarle la atención. Hay un principio que dice, tus hechos hablan más que tus palabras. Porque de nada sirve que nosotros hablemos, prediquemos y no lo estamos viviendo. No somos entonces coherentes con lo que nosotros somos. Vamos a ver la parte de los jóvenes en ese sentido, cuando los padres no dan el ejemplo. Muchas veces los jóvenes se ponen en defensa y comienzan a decir, no, es que mi papá está mal y está aquí, que no sé qué. Entonces viene el padre y dice, no, es que mi hijo es el que está mal. Y muchas veces hay bastantes contradicciones. Pero yo recuerdo esa palabra que dice en 1 Timoteo 5:8, si no mal recuerdo. Dice de que el padre tiene que ser sabio y no hacer enfadar a su hijo. Y el hijo también tiene que ser sabio y no hacer enfadar a su madre. ¿Para qué? Para que no haya esos choques que muchas veces hay en los jóvenes con los padres. ¿Qué pasa? Los padres, en su afán de querer ver progresar al hijo, en querer verlo bien, no saben cómo llegar al hijo a tener esa confianza, esa amistad, y cometen equivocaciones de decirles cosas que llegan a lastimar al joven. Entonces eso se lo van reservando hasta que un momento llegan a explotar y dicen, no, es que mi mamá mucho me controla, mi mamá mucho aquí, y comienzan a tener esa controversia con los padres, y ahí es cuando comienza la rebeldía, la etapa de la rebeldía, por así decirlo. Sí. ¿Has escuchado, Isamar, algunos jóvenes que digan que odian a sus padres? Sí, lo he escuchado. La falta de amor, por la falta de amor. Quizás en el fondo, aunque no lo creamos, muy en el fondo, los padres, más que todo sea en los varones, porque los varones están, por así decirlo, a la antigua, de que mi papá me trató así, yo voy a tratar a mi hijo así. Entonces este problema viene más que todo en los varones y raras veces en las mujeres. Pero he visto jóvenes que dicen que odian a sus padres y que no les importa si se van a morir, viviendo juntos dentro de la misma casa. Lo puedo decir así de fácil. Yo sé que es difícil porque hay cosas muy en lo profundo del corazón que quizás muchas veces no recordamos desde nuestra niñez, pero al momento que vamos creciendo, quien se hace daño es uno mismo, porque uno es el que va a ir a trabajar, uno es el que va a dar su propia vida, ¿verdad? Por el día a día. Entonces, los valores son el fundamento para vivir una vida mejor, porque lo necesitamos tanto en lo secular como en lo espiritual. Sí. Le hice la pregunta porque yo también escuché en jóvenes, ¿verdad? Odiar a sus padres. Incluso una de las causas de estas pérdidas es también el divorcio. Entonces hay jóvenes que, como decía ella, más se en los varones, y es cierto, he escuchado más en los varones que tienen ese resentimiento y ese odio con sus padres. Sí, y qué interesante que tengamos aquí a esta joven que si nosotros la vemos, le preguntaba desde cuándo se maneja con esos principios, con esos valores. Fue así toda la vida, porque vemos jóvenes a tu edad y andan en fiestas o en los colegios. ¿Y qué tiene que ver la influencia con los valores? Si has tenido alguna anécdota, alguna experiencia que nos contés, porque muchas veces se aprende con la práctica, con la experiencia pues, que hemos vivido, para que otras no lo cometan. Estamos hablando a una audiencia, estamos hablando de adultos, estamos hablando de niños, pero necesitamos, como tenemos una joven, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tiene que ver la influencia de los amigos y de las amigas? Sí, de hecho, mi mamá fue muy estricta en ese sentido con nosotros. Yo, en este caso, soy hija mayor. Fue muy estricta en esos valores, pero en el momento de ser influenciada por ciertas amistades,
Me salió un poquito del corral, por así decir. Entonces, sí, llegó un momento que le estaba diciendo, ¿verdad?, que quería contar una anécdota de que estábamos jugando, yo estaba en 5º año de secundaria, estábamos jugando con un buen grupo, mi grupo siempre fue súper grande, éramos 20 jóvenes, pero habían más varones que mujeres. Y la cosa es de que viene uno de los muchachos, le tomó foto a una profesora y esa profesora se dio cuenta porque lo subieron en el grupo, haciéndolo en doble sentido. Entonces ya esa fue una falta de respeto, pero como yo andaba también en la situación, entonces nos agarraron a todos. Y la cosa es de que la maestra, ¿verdad?, me quería mucho y pues ella me dijo, Isamar, yo quiero, dice, que se aparte de estos muchachos porque la pueden perjudicar a usted. Yo la he visto a usted, dice, y es una niña centrada, pero yo no quiero que ande con ellos. Y yo me lo agarré muy a pecho y me lo tomé mal, la verdad, porque yo sentía que, o sea, yo los quiero porque no fueron mi grupo de que yo los conocí en ese año, no, fue un grupo de que yo conocía desde muchos años. Y entonces la situación llegó a otra situación más grande, hasta cosas legales, porque ya se andaban dando situaciones de referencia de que cómo está el cuerpo de la maestra y cosas así, y la maestra se molestó mucho. Entonces ya llegó eso a la delegación, ¿verdad? Ella puso una denuncia, no iban a aplazar a toditos en la clase. Entonces fue un desastre total y todos estaban llorando. Y llegó un momento de que estas personas me dicen, Isamar, yo estaba buscando de Dios. Isamar, necesitamos que tu mamá ore por nosotros. Ay, y llegó ese momento en que necesitamos que tu mamá... Y llegaron toditos a mi casa y mi mamá dice, a ver, ¿quiénes van a hacer su parte? Y todititos levantaron la mano. Entonces, llegan situaciones de que nos perjudican bastante. Y los valores, la falta de valores y la falta de sabiduría también es una de las situaciones que en la juventud nosotros decimos, no, es que ya son adultos, ya están aburridos de la vida y cosas así, porque yo lo he escuchado. Entonces, ya están aburridos de la vida, ¿para qué les vamos a hacer caso? Entonces, yo digo, ahora que he crecido, ¿verdad? Y he visto muchas cosas, he madurado un poco, porque no lo voy a decir que todo, he madurado un poco y he dicho, por medio de las personas adultas, nosotros podemos ver espejos que quizá ellos no quieren que nosotros pasemos por nuestra falta de sabiduría, porque nosotros estamos en la plena juventud y decimos, no, es que si yo no paso esta situación, nunca voy a entender y nunca voy a probar y si no pruebo, no voy a saber qué es la vida, y no es así, la verdad no es así. Te vas a llevar un trancazo, te va a doler mucho el corazón y muchas veces la depresión, no solo ¿verdad? Hay problemas legales también que se dan por falta de respeto o porque yo le grité a mi madre, voy a tener una rencilla con mi madre y es la mujer. Yo digo que en la familia son importantes el padre y la madre, pero he visto la lucha más que todo de la mamá por su hijo, porque dice también la palabra de Dios que el corazón de una madre se asemeja al de Dios. Entonces la madre tiene como ese don que Dios le ha regalado de que ellas presienten cuando sus hijos no están bien y buscan ayuda en su hijo y dicen, necesito que confíes en mí, yo soy tu amiga, yo soy aquí, yo soy allá. Pero muchas veces en nuestra mente tan cerrada, nosotros decimos, no, es que yo puedo solo. Y yo soy aquí y yo puedo solo porque yo soy fuerte y me tengo que hacer fuerte. Entonces, en ese caso, yo, ¿verdad?, le digo a la juventud de que es necesario volver a esos valores de que si me trataron aquí, si me trataron mal o si hubo una falta de respeto, porque muchas veces los adultos creen que se lo saben todo también, que tienen siempre la razón y a veces no. Entonces yo le digo,
tener paciencia y tolerancia. Es lo primero, paciencia y tolerancia. Si no está bien, en su momento se va a dar cuenta. Otra cosa es el orgullo, que los adultos quizás se dieron cuenta de que cometieron un error y hay muchas veces que no reconocen su error. Y los jóvenes nos sentimos lastimados por eso, porque nosotros somos tan sensibles, por así decirlo, de que con un perdóname y no lo voy a volver a hacer, nosotros nos sentimos tranquilos. Pero si llega eso y se va guardando, como lo decía anteriormente, llegamos a un momento y explotamos y ya no tenemos la confianza de poder buscar a esa persona cuando tenemos problemas. Y Samar, algo que ahorita que decías, el presentimiento de la madre, ¿verdad? Quiero que hables un poquito sobre el noviazgo en la adolescencia. Sé que tenés también testimonio, ¿verdad? Sí. Eso me gustaría, sí. Porque ahí hay mucha falta de valores. Recuerdo que hace poquito vi yo iba una pareja agarrada de la mano, jovencito, y él le pegó a la muchacha. Digo yo, Santo. wow. Y hay otro, en el caso que dijiste la palabra presentimiento, Sí. ¿verdad? Para que le des un consejito a los jóvenes que nos escuchan y a los padres también, ¿verdad? Bueno, yo he conocido muchos varones y muchas mujeres, pero siempre me voy por lo que yo puedo sentir en las personas, ¿verdad? Porque Dios nos da ese don cuando estamos bien sometidos en las cosas de Dios de dar discernimiento de qué es lo que anda esa persona en su corazón. Y pues sí, he pasado mi experiencia. Yo me enamoré a los 18 años. Saliendo de 5º año yo me enamoré por primera vez. Y fue una persona que la verdad no me estaba haciendo nada sincero. Pero desde el momento que lo llevé a mi hogar, fue la primera vez, ¿verdad?, que yo le dije a mi mamá por primera vez en mi vida, mamá, me gusta esta persona, yo quiero tener algo con esta persona. Mi mamá me dijo, bueno, seguirlo trayendo, pero como amigo, me dice. Y yo, está bien. No me sentía desesperada, pero en el caso de él sí yo sentía que me presionaba bastante y me manipulaba. Yo en ese sentido, como les digo, cuando una muchacha se enamora es muy manipulable, igual para el varón. Cuando un varón se enamora es muy manipulable y la mujer es muy, por así decirlo, lista, y el varón cuando mira que ya tiene en la palma de su mano a la mujer también se la lleva en el traste. Entonces uno sí puede enamorarse de una persona, pero tiene que tener cuidado siempre. Siempre pidiéndole a sus padres que ven en esa persona. Yo le aconsejaba a una muchacha y le decía, toma el consejo de tu mamá, porque tu mamá se va a dar cuenta si esa persona en realidad va a ser sincera con vos o no, porque es eso, las mujeres tienen como ese don el sexto sentido, le dicen muchos, pero yo digo que es un don de Dios. Entonces me enamoré a los 18 años y pasé 6 meses que esa persona me llevó visitando consecutivamente. Y llegó un punto de que él llegó a bautizarse, llegó a agarrar privilegios y abrió muchas cosas en la iglesia, se metió en muchas cosas. Pero eso era lo que yo miraba. Pero cuando yo no me daba cuenta de las situaciones, en las noches él se escapaba, se iba a fiesta, salía con sus amigos, tomaba. De hecho, hasta llegó a drogarse, y entonces yo no me daba cuenta de la situación. Pero llegó un momento que mi mamá me dijo y mi papá me sentaron y me dijeron, ok, si usted quiere jalar con él, puede tener una relación con él de noviazgo, pero no estamos de acuerdo con esa relación. Y me entró un temor tan grande en mi corazón que yo dije, no está bien que ellos me digan eso, porque yo sentía de que yo estaba enamorada, pero que algo estaba pasando. Llegó un momento de que terminé la relación de amistad con este joven, y llegó un amigo de él a mi casa a visitarme y me dice, vos eras la novia de tal persona. No, le digo, yo no era novia, le digo, porque manteníamos juntos, pero entonces viene y me dice, es que mira, me dice,
nosotros estábamos de fiesta, me dice, en la casa de él. Y él dice, cállense, que ya hasta me está llamando la chavala, dice. Y entonces dice que él dijo mala onda por esa muchacha porque están hablando y ella piensa que está en la iglesia. Esa vez yo recuerdo que él hasta se salió y me llamó por videollamada y me dice, me voy a bautizar, me dice. Y fue esa vez. Y entonces yo no me daba cuenta y me dice mi mamá, ese muchacho no es sincero con vos, me dice mi mamá. Mi mamá todos los días. Y entonces yo le decía, no, pero es que yo lo quiero. Él va a cambiar. Sí, él va a cambiar. Y es que yo le decía a una joven, cuando uno tiene ese sentimiento de amor, se ciega y uno tiene esperanza. Hay mucha esperanza de que Dios los transforme. Entonces, en el sentido de que uno quiere sentirse amado y protegido por alguien, porque muchas veces pasa que los padres, en su afán de sus trabajos, de que te tengo que dar lo económico, te tengo que ayudar a salir adelante, muchas veces desprotegen lo que es eso de la falta de amor. Y entonces, en el afán de que los jóvenes y las jóvenes se sientan amados, se llegan a cegar por eso, por ver solo la apariencia y no lo que hay en realidad en esa persona. Porque mis amigos que están, ¿verdad? Todavía me dijeron, Isa, ese muchacho no te conviene, te está cambiando. Me aparté de todas mis amistades, me aparté de familiares, me aparté de hecho hasta de mis padres, porque él me incitaba a hacer cosas que no debía y pues en ese momento estaba buscando de Dios y yo pensaba es para estar bien con él, tengo que alejarme de Dios. Llegué a ese tiempo. Para estar bien con él, tengo que alejarme de Dios. Porque él solo quiere que yo esté con él. No le gusta relacionarse con la iglesia. No le gusta relacionarse con mis padres. No le gusta relacionarse aquí y allá. Y como una visión que yo tenía, como el amor que yo le tenía a los jóvenes, yo quería ser líder de jóvenes y yo siempre he tenido eso de que me relaciono bastante con jóvenes, entonces para mí era muy difícil el querer estar con él y el querer estar con estos jóvenes y entonces yo no hallaba cómo hacer, pero cuando mi mamá me dice, te vas a dar cuenta, porque ahí Dios ya estaba poniendo la espinita. Te vas a dar cuenta de quién es en realidad. Me di cuenta de muchas cosas, de que de cosas que él me ocultaba. Llegó de hecho a decirme que él tenía una hija y llegó a decirme que su papá era el que mantenía su familia. Entonces, sí, entonces ya Dios y mis padres me libraron de eso. Y pues sea bueno o sea malo el padre, ¿verdad? Tenga o no tenga los valores, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. No te está poniendo si está bien o si está mal, si está en lo correcto o no está en lo correcto. Yo digo que siempre hay que valorar, hay que honrar a nuestros padres, aunque muchas veces tengamos esas contradicciones. Y decíamos qué interesante el testimonio de Isamar, porque ¿qué podemos ver de esos antivalores? Sí. De la influencia de los amigos y una de las cosas que ella repitió varias veces es quiero agradar a él, sí. aunque eso signifique apartarme de Dios, sí. apartarme de mis padres. Sí. Entonces, ¿cómo influencia? ¿Qué influencia tan negativa ahí? Porque el enamoramiento te ciega, sí. no ves más. Sí. Pero otra de las palabras que usó es el temor. Sí. Ya estaba sembrado en la semillita de Dios en nuestro corazón. Y eso es cuando nosotros tenemos una conciencia. Sí. Ya sea que hayamos aceptado o no aceptado al Señor, Dios nos ha dado principios y valores que los manejamos y aunque no esté llegando a una iglesia, pueden haber personas buenas. Así es. O sea, que tengan principios y valores y así a veces mucho más. Sí, que, como decía Paul, que decía él, yo voy a la iglesia. Sí. Y por eso vamos a decir de que es cristiano, porque tenga valores. No es cierto, puede llegar por los frutos. Es que interesante. Exacto. El fruto, ¿verdad? El fruto. ¿Y cuál es lo que estábamos hablando, no? Sí. El amor
Primeramente el amor. Si no tenemos amor, dice, nada somos. Hay una palabra que dice, si una persona no tiene amor, de nada le sirve, y dice, y no ha conocido a Dios. Sí. Porque quien conoce a Dios debe de tener el resto. Porque cuando habla del resto, de elementos del Espíritu Santo, sí, así. Que está en 1 Corintios, que son amor, el gozo. Una persona que tiene principios y valores va a mantener, como no tiene la conciencia o su corazón mal, entonces va a emanar de aquí, porque este es el fruto. Aquí sale el gozo, la alegría, el gozo. Él va a ser una persona bondadosa, va a ser una persona amable, no va a haber ira, no va a haber enojo, no va a haber odio. Así es. Porque lo contrario, ¿verdad? Del amor es el odio. No va a haber odio en la familia. Sí. Va a ser una persona que cree y que tiene fe. Sí. Para una persona que tiene dominio propio, templanza y mansedumbre, que eso inmediatamente, interesante este valor, ese principio, ese elemento de tener paciencia. ¿Cuánto hemos, como decía ella, ¿verdad? La hemos encavado, hemos metido la pata, porque hemos actuado impulsivamente. Así es. Y no tenemos paciencia. A lo mejor la palabra que continuaba para decirnos era una palabra de respuesta. Pero por ser impaciente, ahí perdemos, ¿ves? El dominio propio. La tolerancia, debemos de tolerarnos los unos a los otros. Y en este principio, ¿verdad? Que les quería hablar y dejarlo al final, era del amor. ¿Qué es lo que nos habla? De amor, de amarnos los unos a los otros. Porque si nosotros no amamos al que tenemos aquí, con mucho menos vamos a amar a Dios. Entonces, en la familia debe de haber, cuando nos imaginamos esa familia, cómo debe ser, tener amor. No es que ya lo hayamos alcanzado todo, como dice Pablo, sino que estamos luchando. Porque a lo mejor tenemos amor, pero todavía nos hace falta. Y a veces flaqueamos en la bondad, en la gratitud. O flaqueamos en la mansedumbre. Entonces decimos, Dios me está tratando. A mí era con la paciencia. Hasta tuve un grupo que me habían puesto la paciencia, pero qué grupo, digo yo, qué nombre que me identificaba. Y a veces nos tiene que suceder, como decía Isamar, tenemos que ir porque a veces nosotros no experimentamos por cabeza ajena, sino que tenemos que experimentarlo, ¿verdad? Que no debería de ser así. Nosotros decimos, esto me sucedió y le estamos dando consejos a los jóvenes para que no caigan en ese error también. Entonces debemos de tener cuidado con cada día ir enseñándonos, rescatándonos. Y nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta cuando estamos mal. Vos reconocías que estabas mal. Y decía, yo quiero cambiar. Había algo en el corazón. Y decía, no está bien eso. ¿Y qué es lo que tenemos de ponernos y negarnos a nosotros mismos? No es fácil, como decía, pero es un proceso que cada día vamos cultivando como ese músculo. Ese ejercicio, que es lo que tenemos, el músculo de la fe que necesitamos creer más en que Dios lo va a hacer. Si hay una circunstancia, no en lo negativo, porque sabemos que si ya dio fruto de que era una persona que no me convenía como novio, entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? ¿Esperanzas a que va a cambiar? No lo va a hacer. Porque ya casado, dice, ya la tengo en mis manos. Y ahora me tiene que aguantar. Y entonces viene el sufrimiento y esas consecuencias que tenemos que asumir. Y me gustó algo que dijiste sobre que a veces nuestros padres como que no queremos reconocer. Y a veces le hablamos áspero los errores, le hablamos áspero a nuestros hijos. Y la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que debe haber un equilibrio. Equilibrio de reconocer cuando nosotros hemos fallado y decir, hijo, perdóname. Y eso tiene que ver mucho con la humildad, que es otro principio, ¿verdad? Y otro valor y otro elemento del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener humildad y reconocer que hemos fallado, y pedir perdón en la familia. Entonces me imaginaba esa familia. ¿Qué es lo que sucede? Y me imagino cuando hay conflictos en la familia, uno debe de cuidar, de mantener esa armonía en la familia, esa unidad, que la solidaridad, cualquier cosa que está sucediendo en tu hermana Marina, yo lo estoy viviendo y yo me pongo en el lugar de ella, soy empática a mi familia y a todos nos debemos ser toda la familia de Dios y en la misma sociedad cuando algo está sucediendo, no pensar de manera egoísta, bueno, a mí no me está sucediendo y no me importa.
No, debemos de ayudar a esta sociedad. Sí. Si estamos ayudando primero en nuestra casa, porque tenemos que ser ejemplo, luego en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, y entonces cambiando la familia, rescatando los valores en la familia, se va a rescatar una nación. Sí. Pero debemos de, ¿quién le corresponde? La iglesia, a través de estas plataformas, ayudar a esos jóvenes, a esos niños, a esos jóvenes. Aquí hay una escuela dominical, pero no vamos a dejarle la responsabilidad solamente a la maestra de escuela dominical, sino que también nuestros padres, que puedan, que esta semillita que ha sido sembrada, que tal vez ha sido poco, pueda quedar en ese corazón, porque nos estamos olvidando. Las familias vienen y se van a casar solamente porque hay una atracción física y nada más lo sexual. Pero no saben el valor de lo que significa una familia. Si Dios te ha dado una familia, un tesoro, que va a venir y viene la apropiación. Va a haber una construcción de una familia, de que debemos de dar esos valores a nuestros hijos. Entonces, cuando estos jóvenes o la persona que nos está escuchando, si todavía no se ha casado, que piense que es construir una familia. No solamente, bueno, nos casamos, estuvo muy bonita la fiesta, gastamos un montón, pero yo vengo a establecer un fundamento que es una familia. Y a los que ya están en familia, de luchar, preservar la familia. Y ese compromiso, esa palabra que dijiste, contraigo matrimonio voluntariamente, ¿no? Y en las buenas y en las malas, en la prosperidad y en la adversidad, pero estoy luchando, di mi palabra, y cuando uno ha dado una palabra, la tiene que sostener. Solamente cuando ya es irreversible, que no se puede porque está en lucha con la integridad de la persona, alguien que le puede hacer mucho daño, entonces tiene que tomar decisiones, y Dios lo sabe, porque Dios nos conoce. Cuando estaba Adán y Eva ahí, Él dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te esconden? Si hay alguien que se ha retirado, es porque algo está escondiendo y debe de volver. Porque aquí en la iglesia y cuando vas a buscar valores, no vamos a estar completamente sanos. Muchos dicen, es hasta que yo cambie. No, vas a venir aquí y muchos pretenden que tengamos la santidad completa, pero venimos a restaurarnos cada día. Es mejor estar un día aquí que 1000 fuera de ellos. Entonces debemos de pensar en estos valores para que tengamos paz. Debemos de buscarla por todas las cosas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La verdad es que hay que buscar del Señor, buscar de Dios, ¿verdad? Teresita decía que hay escuela dominical, Isamar trabaja con jóvenes en el Ministerio Sendero de Salvación, ahí en la casa ven película. Mi niña, gracias a Dios, vino a los pies del Señor y no tiene uno que pelearse con ellos. Dios va a hacer la obra en su tiempo, el tiempo de Él es perfecto. Pero ¿qué nos toca a nuestros padres? Doblar rodillas, como decía mi madre, nos mandó a tocarnos las rodillas llenas de callo de cómo oraba por nosotros, ¿verdad? Y todas llegamos a los pies del Señor. Eso es lo que nos toca ahora, ¿verdad? Los tiempos cambiaron y la situación está difícil, ¿verdad? Pero para Dios no hay imposible. Y Samar, un consejo para los que nos están escuchando hasta ahora. Bueno, si son jóvenes, ¿verdad?, con bastantes problemas depresivos o bastantes problemas de alcoholismo o drogadicción, eso siempre tiene un trasfondo. Quizá este joven se está, ¿verdad?, ahogando en sus propios sentimientos y quizás no se ha podido desahogar con alguien. La mejor persona con la que uno se puede desahogar, en primer lugar, es con Dios y en segundo lugar es con nuestros padres, que son los que siempre van a estar con nosotros y siempre nos van a apoyar. Pase lo que pase, los padres siempre van a estar ahí. Las amistades van y vienen, la verdad, y las relaciones también. Y, ¿verdad?, este sería mi consejo. Está bien, muchas gracias, Isamar. Y una de las cosas ya para despedirnos, el que empezó la buena obra, la terminará. A terminar. Amén. Así que tengamos confianza, que Dios les bendiga y será hasta el próximo. La clínica del alma, donde